Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré Quisiera invitarlos a que en este momento podamos estar leyendo el pasaje de hoy, que es el capítulo 18 ya, y vamos a ver los versículos del 1 hasta el 10. Para esto quería pedirles que podamos leerlos alternativamente. Vamos a comenzar entonces. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos esta palabra, para que podamos meditar una vez más acerca de cuál es el lugar que tú quieres ocupar en nuestra vida y también para exhortarnos a vivir en diligencia delante de ti. Condúcenos por medio de tu Espíritu Santo, abre nuestro corazón ante tu palabra y ayúdanos a tomar decisiones espirituales a través de ella. Te damos muchas gracias por tu amor, te damos gracias por tu compañía, por tu fidelidad. Pedimos en todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito a que leamos juntos el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 3. Leamos juntos, por favor. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Se dice que en un antiguo pueblo, para evitar la vergüenza, los gobernantes decidieron condenar a pena de muerte al único perezoso de la ciudad antes de que se muriera de hambre. Sin embargo, aquel hombre no pidió que se revisase su injusta sentencia, ni reclamó nada, porque hacer esto le daba pereza. Mientras lo llevaban maniatado por las calles del pueblo para que cumpliese su condena, la gente sintió compasión por él. Así que uno tras otro comenzaron a traer sus donativos de víveres para aquel indigente y así evitar el castigo. Fue tanto lo que se juntó que algunos dicen que con eso podría vivir hasta unos 100 años. No obstante, frente a todos aquellos alimentos, aquel perezoso alzó la voz y en vez de agradecer por la abundancia recibida, preguntó quién se los iba a cocinar.
Como nadie se ofreció a hacer esto por la indignación y también por la sorpresa, como nadie quiso cocinarle los alimentos, ese holgazán pidió mejor ser ejecutado. La pereza es un mal que simula no ser tan dañino ni serio en el presente, pero cuando se extiende en el tiempo, ocasiona gravísimas consecuencias. Hay un refrán que dice que la pereza no produce pobreza, pero por ahí se empieza. El pueblo de Israel había tomado posesión de toda la tierra prometida, pero aquel territorio había sido conquistado para ser ocupado. No obstante, hubo 7 tribus que ni siquiera habían empezado a cumplir con la tarea de ocupación. Estaban posponiendo indefinidamente una labor urgente, cómodos en su statu quo, dejando que las cosas como habían estado hasta el momento. Sin embargo, a causa de su pasividad, aquellos hebreos estaban desobedeciendo lo que Dios les ordenó. Si no emprendían la tarea de ocupar la tierra, los enemigos tomarían posesión de las regiones vacías. De ahí que Josué los reprendió por quitar al Señor del centro de sus vidas para dar lugar a su búsqueda de comodidad. Por eso los desafió a completar la ocupación del territorio. ¿Hasta cuándo seréis negligentes?, les dijo. En este día, el Señor nos llama a dejar la comodidad y la pereza. Nos llama a no posponer más aquello que debemos encarar, comenzar o completar. Nos llama a abandonar el statu quo, en el que nos sentimos seguros o cómodos para concretar aquello que Él nos ha ordenado. Nuestro Señor quiere ocupar el centro de nuestra vida, pero esto no será posible si dejamos a medias la lucha contra el pecado que nos asedia. No seamos negligentes. No seamos negligentes en nuestra lucha espiritual. Levantémonos y cumplamos la voluntad de nuestro Señor. Amén. Durante el paso del pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida, Dios le había ordenado a Moisés que construyera un tabernáculo. Este tabernáculo era un santuario o templo portátil construido con una estructura de madera y metales recubiertos con telas. En definitiva, se trataba de una tienda que desmontaban y ensamblaban los sacerdotes y que era transportada por los levitas cada vez que emprendían la marcha. Era el único punto de adoración de la nación. En el interior del tabernáculo había 2 recintos separados por un velo, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que indicaba la presencia del Señor. Por tal motivo, el tabernáculo representaba la permanente compañía de Dios que habitaba en medio de su pueblo. El Señor había ordenado: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Dios anhelaba ocupar el centro de la nación. Por eso mandó que el tabernáculo permaneciese en el medio del pueblo hebreo en su peregrinación por el desierto, como fiel representación de su presencia entre los hijos de Israel. Cuando los israelitas cruzaron el Jordán para entrar a la tierra prometida, el tabernáculo debió haberse situado en la región de Gilgal. Gilgal era el lugar al que regresaban los hebreos después de sus conquistas. Ahí Josué señaló los límites de la tierra para las tribus al oriente, Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Ahí también se decidió la suerte para los hijos de Judá y de José. No obstante, la ciudad de Gilgal se localizaba en un extremo de la tierra prometida, y no era propicio que el tabernáculo permaneciese en una región marginal. Moisés le había ordenado a su pueblo: cuando hayas cruzado el río y vivas en la tierra prometida, y el Señor te dé reposo y te libere de todos tus enemigos, llevarás todos tus sacrificios y ofrendas al santuario, al lugar que Dios elegirá como su morada. Luego de varios años de lucha,
Dios le dio reposo a su pueblo y había llegado el momento de colocar el santuario en un lugar fijo dentro de la tierra prometida. Ya no hacía falta desarmarlo y ensamblarlo durante ninguna marcha, porque ya habían encontrado su reposo. Tenían que poner este tabernáculo en el lugar que Dios determinase, ahí donde Él quisiese que habitase su presencia. ¿Y cuál fue el lugar que Él eligió? La palabra de hoy nos dice que toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. El tabernáculo fue armado de forma permanente en la tierra de Silo, en una ubicación central elegida por el Señor. Porque Dios ansía habitar en medio de su pueblo. Quiere ocupar el corazón de su nación. De este modo, por unos 300 años, el arca continuaría allí, hasta que en los días del profeta Samuel terminaría por ser trasladada a otro lugar a causa del pecado de los sacerdotes de aquel tiempo y de todo el pueblo de Israel. Como resultado, unos años más tarde, la ciudad de Silo sería devastada y dejada en ruinas. Cuando el arca ya no estuvo más en Silo, esta ciudad fue destruida. Porque si bien este era un lugar geográficamente central, los hebreos no habían entendido que por sobre todo, lo que Dios quería era ocupar el centro de sus corazones. Jeremías proclamó: «Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel». Por la maldad de los hebreos, por su pecado y rebeldía contra el Señor, Silo fue destruida. Siglos más tarde, el tabernáculo sería reemplazado por un templo construido en Jerusalén. Este se convertiría en el centro de adoración de la nación. Sin embargo, el templo sería destruido y reconstruido varias veces hasta los días de Jesús, en los que el rey Herodes mandó construir un enorme y magnífico edificio con materiales de gran calidad y belleza, tesoros y ornamentos sofisticados de todo tipo. Al verlo, uno de los discípulos exclamó ante el Señor: «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Aún así, la vista de Jesús era muy diferente a la de la gente. Ante aquel lugar que debía representar un recinto sagrado de comunión con Dios, viendo la corrupción que se desarrollaba en su interior con comerciantes fraudulentos que iban y venían, Él exclamó: «Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Asimismo, por el pecado de Israel, Jesús sentenció: «¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Así como sucedió con Silo, el templo de Jerusalén fue destruido y dejado en ruinas hasta hoy. Esta fue la sentencia de Dios contra quienes rechazaron a su amado Hijo y rehusaron arrepentirse. Era la sentencia contra quienes no habían entendido aún que lo que el Señor quiere, que lo que el Señor quería y que lo que quiere hoy también es el centro de nuestras vidas. Es en nuestro corazón donde el Señor quiere colocar su santuario. No en edificios o recintos por más bellos que sean. Dios quiere ocupar el centro de nuestra vida y no de forma geográfica o religiosa. Él anhela estar en medio de su pueblo y esto implica que Él desea ocupar el centro de nuestro corazón. Dios elige poner su morada allí. Dios elige poner su morada en nuestro corazón. Por eso nos ha dado de su Espíritu Santo. Pablo nos dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Honren a Dios con su cuerpo. Dentro de quienes hemos recibido la salvación de Jesús, Dios ha colocado su templo. Por lo tanto, debemos cuidar nuestro corazón. Salomón nos advierte: sobre toda cosa guardada,
Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si reconocemos que el Señor nos ha hecho templo de su Espíritu, debemos honrar a nuestro Dios. Debemos honrar al Señor con nuestro cuerpo. Pablo nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hubo una ocasión en la que Moisés quitó el tabernáculo del centro de la nación y lo puso lejos. La palabra nos dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. ¿Saben cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo fue que Dios salió del medio del campamento? Esto ocurrió después de que los hebreos hubiesen pecado construyéndose un becerro de oro. Dios no podía habitar en medio de un pueblo dominado por el pecado. Del mismo modo, Dios no puede habitar en medio de un corazón dominado por el pecado. Dios no puede habitar en medio de una iglesia dominada por el pecado. Por más que Él anhela estar en el corazón de su pueblo, esto no será posible si somos nosotros quienes lo relegamos a un lugar marginal, por dejarnos llevar por una vida envuelta en el pecado. Pero debemos saber que si persistimos en pecar, las consecuencias serán las mismas que para Silo y para el templo de Jerusalén. El pecado destruirá por completo nuestro corazón y lo dejará en ruinas. Dios quiere y merece ocupar el centro de todo. Más que nada, Él desea ocupar el trono de nuestro corazón. Démosle el centro. Démosle el centro. Démosle el primer lugar, el más alto, el más sublime, el más valioso. No dejemos que el pecado reine en nuestra vida y nos arrastre a nuestra propia destrucción. Que nuestro Señor more en medio de nosotros, en el medio de nuestras familias, en el medio de nuestras iglesias, en el medio de nuestro corazón. Amén. Entre los hijos de Israel, restaba que 7 tribus tomasen todavía posesión de su heredad. El tiempo pasaba y estas tribus no salían a concluir con la labor de ocupación que Dios les había ordenado realizar. Ellos debían instalarse en su propia tierra y encargarse de expulsar a los antiguos pobladores que aún permaneciesen allí. Pero los miembros de esas 7 tribus estaban postergando esta tarea y comenzando a adaptarse a una vida ambulante. Por eso, Josué los confrontó por su inacción y les dijo: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Como vimos anteriormente, la tribu de Efraín no había echado a los cananeos a causa de su conveniencia material, ya que los habían vuelto tributarios. Por su parte, la media tribu de Manasés al occidente del Jordán no había enfrentado a los moradores por su temor en un principio. Pero los descendientes de estas 7 tribus no habían cumplido su deber hasta ahora por su negligencia. La tierra de Canaán ya había sido tomada, pero ellos no habían hecho ni el más mínimo esfuerzo para ocuparla. Así que Josué los reprendió por su excesiva búsqueda de comodidad. Los reprendió por vivir el presente sin pensar en el futuro. Los reprendió por su indolencia, es decir, por su pereza. Porque a causa de su inacción habían caído en desobediencia a Dios. Las 7 tribus fueron negligentes. Las 7 tribus dieron lugar a la pereza. Pero nosotros no debemos vivir así. Salomón nos habla reiteradamente de las tristes características de aquel que es perezoso y nos advierte sobre las consecuencias de la holgazanería. Él amonesta: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos.
para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El perezoso difícilmente inicia alguna tarea y si la inicia, jamás la concluye. Porque para el holgazán, todo es causa de fatiga. Como nos dice Proverbios, hasta de comer se cansa. No quiere esforzarse por nada. No hace lo que debe hacer en el momento debido. Cuando es tiempo de arar, el perezoso no ara. Además, siempre tiene alguna excusa para justificarse. El que no quiere trabajar siempre tiene algo para decir. El haragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. Lamentablemente, el holgazán no solo se perjudica a sí mismo, sino que también se vuelve una carga y molestia para los otros. Como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean. En síntesis, Salomón grafica el problema del holgazán afirmando: el perezoso quiere de todo, lo que no quiere es trabajar. No obstante, el fin del perezoso será la miseria. Él atraerá su propia destrucción por no realizar a tiempo lo que debía hacer. La pereza es un mal silencioso, pero muy nocivo y destructivo. Como pasó con las 7 tribus, la pereza termina por volvernos desobedientes al Señor. Por eso, los hijos de Dios no debemos ser negligentes en nuestras obras. Y mucho menos no debemos ser negligentes en nuestra lucha espiritual. Por el contrario, debemos ser diligentes en realizar lo que el Señor nos ordena en su palabra. Pablo nos enseña que debemos ser, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. A veces nos cuesta poner manos a la obra e iniciar la lucha, no por temor ni por los obstáculos del mundo, sino porque somos haraganes. No luchamos para evitar la fatiga. Pero no debemos ceder terreno al enemigo que nos acecha. No debemos ser holgazanes en la obra de Dios. Y ante todo, no debemos ser negligentes en nuestra lucha contra el pecado, en la lucha contra nuestro pecado. Porque el tiempo se va acabando y el Señor está pronto a regresar. ¿Qué le vas a decir si Él regresa y te encuentra en medio de tu periodo de ociosidad espiritual? ¿Qué le vas a decir si te encuentra en completa negligencia en tu lucha contra el pecado? Pablo nos insta a vivir conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que seamos diligentes y sensatos. No dejemos para más tarde, no dejemos para mañana la lucha espiritual que debemos enfrentar hoy. Amén. Ante la pasividad de los miembros de aquellas 7 tribus, Josué les dio una dirección clara y precisa. Les dijo: señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes y me traeréis la descripción aquí y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. 21 hombres, 3 de cada tribu, debían salir a realizar un reconocimiento del territorio que restaba ocupar. Ellos debían emprender la difícil y dura misión de recorrer lugares lejanos y algunos aún poblados por cananeos para adquirir un conocimiento detallado de la tierra.
Con esta información debían delinear 7 regiones equitativas y traer este reporte ante Josué. Luego Josué se encargaría de echar suertes delante de Dios para establecer lo que le tocaría a cada tribu. Josué no quiso darles la tarea servida. Él los envió a trabajar. Porque para resolver la pereza hay que empezar a trabajar. Los envió a realizar una extenuante y riesgosa labor. Quería que así se volviesen conscientes y apreciasen lo que Dios ya les había otorgado. Por eso los mandó a ellos mismos a hacer el trabajo. Además, Josué no quería realizar una repartición a ciegas que pudiese verse como una acción subjetiva o injusta. Así que les delegó la delicada tarea de recorrer, observar y dividir el territorio a los mismos interesados. ¿Y cómo reaccionaron ellos? El relato dice que fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra delineándola por ciudades en 7 partes en un libro y volvieron a Josué al campamento en Silo. A pesar del esfuerzo que aquella solicitud requería, los representantes de las 7 tribus obedecieron a Josué. Dejaron atrás la negligencia y salieron a recorrer la tierra. Abandonaron la pasividad y se pusieron en acción. Como resultado de su valor y obediencia, Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. La repartición final fue posible gracias a que aquellos hombres abandonaron su comodidad y pusieron manos a la obra. Este paso de fe, esa valiente decisión de dejar toda inacción y negligencia en el pasado, es vital para todo aquel que quiere agradar al Señor. Es una reacción fundamental para avanzar hacia las bendiciones de Dios. El Señor no puede premiar al dormilón, no puede recompensar al que no ha hecho nada, no puede aplaudir al negligente, no puede derramar su favor sobre el perezoso. Por lo tanto, así como lo hicieron los hombres de aquellas 7 tribus, debemos tomar la firme determinación de abandonar todo estado de pasividad para salir a enfrentar y concretar con valor la voluntad de Dios. Debemos salir de la zona de confort para adentrarnos por fe en el camino de la obediencia al Señor. Debemos dejar de posponer y comenzar a emprender y concluir lo que Dios espera de nosotros. Sobre todo, debemos desafiar, combatir y vencer el pecado que nos esclaviza y atormenta. El pecado que nos impide que el Señor ocupe el centro de nuestro corazón. De otro modo, nuestra negligencia se transformará en desobediencia y nuestra desobediencia en desaprobación y reprensión del Señor. ¿Hasta cuándo seréis negligentes?, les había dicho Josué a los miembros de las 7 tribus pasivas. Así los despertó de su letargo y los incentivó a salir al encuentro de las bendiciones del Señor. Así los condujo a abandonar la comodidad presente para completar los propósitos divinos. Hoy también nosotros somos exhortados a no dar lugar a la negligencia o pereza en nuestra vida espiritual. Por más que la condición presente nos parezca confortable y segura, no debemos caer en el conformismo como lo hicieron los miembros de las 7 tribus rezagadas. Debemos poner manos a la obra y hacer frente a nuestro deber, no postergando nuestra lucha. No debemos ser negligentes, sino diligentes. No debemos ser perezosos, sino laboriosos para la gloria de Dios. Entonces podremos esperar su bendición y recompensa. Entonces se nos asignará nuestra porción. Ante todo, no debemos ser holgazanes en nuestra batalla contra el pecado. Debemos levantarnos del sueño espiritual y dejar atrás la pasividad a la que nos ata la comodidad carnal. Dejemos la inacción en el pasado.
salgamos también nosotros al encuentro de las bendiciones del Señor. Y de este modo, sea así nuestro corazón una perfecta morada, una morada digna para nuestro amado Padre Celestial. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra del día de hoy. Tú anhelas vivir en medio de tu pueblo. Tú anhelas vivir en el centro de nuestro corazón. Por eso en este momento queremos despojarnos de todo aquello que impida que tú puedas cumplir tu voluntad. Esa voluntad de estar reinando en nuestro corazón. Señor, ya no queremos ser negligentes, no queremos ser perezosos, no queremos vivir postergando, sino hacer frente, sino encarar, sino concretar lo que sabemos que delante de ti debemos hacer. Ayúdanos a despojarnos del pecado, presentándolo sinceramente delante de ti, derramando nuestro corazón en sincero arrepentimiento, para que nuestro corazón sea así una morada en la cual tú puedas residir. Señor, en esta mañana nosotros queremos presentarte nuestro corazón para que tú puedas obrar en él, para que tú puedas trabajar en él, para que tú puedas limpiarlo y también puedas hacer allí tu morada. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por llamarnos a vivir delante de ti. Gracias, Señor, por haber elegido nuestro corazón, siendo nosotros tan indignos, para hacer allí tu habitación. Muchas gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Será mucho más que una